De uno que los patitos vamos a tratar de la posibilidad de tener unos cercanías en Álava. Bien interesante, porque ciertamente es importante la cercanía. Y las cercanías son el camino del futuro, el tren como desarrollo de infraestructuras para el acercamiento de los lugares a las personas. Cierto es que Vitoria-Gasteiz es un entorno grande que fue incorporando, como sucedió en la época del desarrollismo, territorios que estaban anexos y que luego, en el caso de Vitoria, no fueron sacados. Pero en el anillo exterior de la ciudad hay zonas residenciales que, no siendo ya parte de la municipalidad de Vitoria-Gasteiz, siendo un municipio grande, tienen esa proximidad y por tanto es necesario tener un elemento de cohesión, ya sea territorial y también humana. En el caso de Vitoria está el tema del tranvía para cohesionar internamente, luego el BEI, el transporte del anillo exterior, que establece esa relación para, como si fuera una fruta con el centro jugoso y la capa exterior más dura, con ese vehículo como es el BEI, pero más allá de tranvías y más allá de autobuses, como también es Tuvisa, la línea de transporte municipal de Vitoria-Gasteiz, nos encontramos con esa necesidad ciertamente de incorporar a los municipios. Y en esa visión longitudinal entre Miranda de Ebro y Altsasu, recordando esos otros momentos con el Vasco Navarro. Y aquí hemos estado con, por un lado, respecto de la historia, con Juanjo Olaizola y con Francisco, de viajando contigo sobre el presente del ámbito ferroviario. Y estuvo muy bien, ambos dos casos. Nos incorporamos al momento del 1 de enero de 2025 en el que se produce la transferencia tan deseada de los ferrocarriles de las cercanías respecto de el País Vasco. Es parte de un asunto que suele olvidarse, el pequeño detalle de que las competencias son parte intrínseca reconocida a través de la Ley Orgánica 3/1979 del entramado jurídico político del País Vasco. Es decir, no es necesario esperar a la transferencia para el reconocimiento de esa competencia. No es una cesión del elemento jurídico político, sino que esa competencia ya está. Otra cosa es el desarrollo posterior de la competencia, debido a que por la inercia debe de reconocerse el hecho de que los materiales, ya sean personales o de contenido más inmaterial, siguen teniendo vinculación con el Estado. Y por tanto, en el caso de Euskadi, con el esquema de concierto económico, a través del 624 se sigue pagando esa competencia formalmente no transferida en el marco material. Por lo tanto, el ejercimiento del material, ya sea inmaterial y humano, personal y máquinas, en el caso de ferroviario, y esto se ve claramente en el caso de la alta velocidad, en donde el País Vasco ha pagado el 6,24 de cada kilómetro. Se ve más cuando pensamos, de cada 100 kilómetros que están en construcción o en ejecución o en funcionamiento. Estoy pensando en Galicia, estoy pensando en Alicante, estoy pensando en Valencia, estoy pensando en Barcelona, estoy pensando en Andalucía, estoy pensando en Pajares, para bajar a Pola de Lena. Nos encontramos con que 6,24 kilómetros de esos 100 le hemos pagado a los vascos a escote, no teniendo ni un solo kilómetro de alta velocidad en funcionamiento en este momento, y tal vez, y solo tal vez, a partir de 2027, 2029, 2030, tengamos, después del comienzo de las obras en 2005, después de descarrilar el proceso de nuevo estatuto del País Vasco. La reforma del estatuto del País Vasco. Llamado Plan Ibarretxe, sí, mal llamado Plan Ibarretxe. Reforma del estatuto según el articulado de reforma del propio estatuto, Ley Orgánica 3/1979.
Pero dejando de lado ese hecho que ya está comentado en alguna otra ocasión en el canal respecto de la alta velocidad en España y en el País Vasco, nos encontramos con esa necesidad objetiva de combinar lo grande y lo pequeño. La alta velocidad con respecto de la comunicación entre pueblos. La idea de doblar, de no solamente electrificar, sino también doblar la línea entre Bilbao y Durango, permitiendo la competitividad no solamente con el coche particular, sino también con el propio autobús de Bizkaibus, en el que a diferencia de la situación en las carreteras, que hay posibilidad de atascos, en la línea de tren, evidentemente, dado la situación prácticamente de monopolio que existe en buena medida de las líneas, es difícil que nos encontremos con un atasco, un problema con la catenaria, sí, pero con atascos no. Y por tanto, esa situación desde el centro de Bilbao, como es la estación de Arenal, Casco Viejo, San Nicolás, en dirección hacia el centro de en Durango, con la cercanía justamente debajo del centro de justicia, nos encontramos con que 40 minutos para el tren, respecto de los 42 que promete el autobús, respecto de un taxi, respecto de un coche particular, respecto de el lugar donde obtienes la salida y la situación de aparcar en Durango, respecto también de esas limitaciones, que en principio es para mayores de 50.000 habitantes, pero también acabará permeando en todas las localidades, de entrar o no entrar en los cascos urbanos, los lugares más céntricos, nos encontramos ciertamente con una situación en la que el tren gana a pasos agigantados cuando se le mete la posibilidad. He disfrutado, entre comillas, de viajes en una dirección y en otra, en dirección hacia Santander, 3 horas 10 minutos, cuando el Redilla estudiaba eran 3 horas clavadas, con lo cual parece que ahora se viaja con mayor displicencia respecto de la urgencia del tiempo. Un autobús puede ser 1 hora y cuarto, puede ser 1 hora y media, dependiendo. Y entrando, eso sí, a veces en Castro, a veces en Laredo. Ya no se entra en la localidad de Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse. Pero bueno, nos encontramos con una situación ciertamente curiosona, sobre todo yendo hacia el otro lado. El Pullman, como diría Xavier, el amigo... Sí, Xavier. Pero no Grandío, sí, otro Xavier. Tenía esa situación de rebajar parte del tiempo, que también era 3 horas, en buena medida por el normal, el azulito, a la hora de llegar desde Bilbao a San Sebastián. Eso sí, parando los pueblos y la gente utilizándolo como cercanía sui generis a la hora de ir desde un lugar a otro, lo cual está muy bien, a pesar de que ciertamente, por ejemplo, para Miguel Ángel Blanco, entre Eibar y Ermua y Eibar, fue el momento y el lugar en el que se produjo el secuestro de esta persona. Pero no conviene tener una posición de preeminencia, porque todas las víctimas, todas, no hay aristocracia, todas merecen respeto, memoria y reparación. Esto lo digo en buena medida porque el Partido Popular, que es el que a veces ha patrimonializado en la figura de Miguel Ángel Blanco y luego intentando patrimonializar en aquellos años de Aznar la situación respecto de las víctimas del terrorismo, utilización política y todo esto, luego desde la alcaldía, ya sea con Alfonso Alonso, ya sea con el señor Maroto, trataba de patrimonializar, yo lo escuché de un par de votantes, decir que este alcalde es el que ha inaugurado el tranvía en Vitoria. Bueno, ha aportado, sí, pero la Diputación en aquel momento, que no estaba en manos del PP, sino de EAJPNV, y el gobierno vasco, que también estaba en manos de EAJPNV, había tenido algo que ver, algo, porque si no nos recordamos el caso de cierto centro comercial en Vitoria, en donde se impidió la presencia de cargos políticos de EAJPNV, hasta el punto de que tuvo que ir la vicelendakari en persona para poder tener algo de visibilidad en un centro comercial que ahora languidece al estar vía muerta, fuera de lo que ha sido el desarrollo posterior del ámbito comercial, y que ciertamente
podría haberse hecho por parte del Partido Popular muchas otras cosas acerca de el desarrollo competencial, pero lo mismo que la alta velocidad, que recordemos, la primera palada se empezó a poner en 2005. Pero antes ha habido dos gobiernos de José María Aznar que, de haber querido, podían haber inaugurado la línea de Y vasca en su mandato. Haber empezado la primera palada en 1996 y haberla concluido en 2004. No quiso. Es como Feijóo, que no es presidente de España porque no quiso. Y tampoco es papa porque no quiso. Y no es presidente de la Unión Monetaria Internacional porque no quiere. Y no es el ganador de la Lotería Nacional porque tampoco quiere. Es una persona muy humilde, muy propia, muy simpática. Y en el caso de las cercanías, pues nos encontramos con esa situación ciertamente de que hubo que esperar. Esto se puede verificar en la hemeroteca. Hubo que esperar a la aprobación de los presupuestos de 2018 para que una sentencia emitida 3 años antes fuera ejecutada por una firma del Ministerio de Fomento. Como eran las líneas de cercanías para mercancías del entorno de Baracaldo. Baracaldo, la zona de Bilbao, Bilbao-Basurto, y estas líneas que estaban comprometidas por una sentencia jurídica vinculante. Hubo que esperar esos 3 largos años a que, de casualidad, y 15 minutos después de que AJPNV votara favorablemente el presupuesto a Mariano Rajoy Brey, entonces, ahí van los donuts. Entonces, sí se acordaran de que había un documento que firmar para sellar el traspaso de esas líneas de mercancías. Y más allá, nos encontramos con el hecho de la posición, a veces comparada, pero yo no creo que tengan nada que ver respecto del ámbito catalán, de rodalíes, de cercanías, que en teoría lo hizo Kim Nadal en el gobierno aquel de Montilla, 2009-2010. Pero yo creo que tiene más que ver con la situación de las carreteras en el País Vasco. Todas y cada una de las carreteras del País Vasco están en manos de las instituciones vascas. Y esto es por una visión de futuro, de compromiso con la tierra y de establecimiento, debido a que las últimas transferencias respecto de esa vía material fueron, durante 5 minutos, parte de el País Vasco. Porque 5 minutos después se produce un segundo traspaso a las diputaciones forales, que son las competentes en exclusiva en materia de carreteras, que es lo que pasa con la parte de Armiñón, con lo que pasó con la AP68, todo este elemento, como sucede con Interviac y Bidegui respecto de la A8. Es cuestión de concepción de país. Y eso es lo que tenía que trasladarse. Establecer la idea de que una cosa es la visión desde Madrid, pensando en esos cercanías, con esos trenes que no caben en los túneles debido a Asturias y a Cantabria, la idea de tener una visión que fue contestada por CAF, diciendo, ¿estáis seguros de esto? Y desde Madrid se les dijo, sí, tirad para adelante. El cliente paga. ¿Usted quiere esto? Usted tendrá esto. Olvidando el tema de los calibos, la altura y todo esto, y túneles del siglo XIX. Esto, que puede parecer chilene y que ha costado dinero al conjunto del Estado, nos encontramos con una situación en la que, de proximidad, de subsidiariedad, de proximidad a la cercanía del ciudadano, esa realidad en la que sabrá en buena medida qué necesidades objetivas tiene esa persona. Y por eso, como suele decir Revilla, a veces cuando él va por nuevos ministerios, mira, pues puede mirar el Ministerio de Educación, puede mirar el Ministerio de Sanidad, puede ver el Ministerio de Fomento, pueden ver un montón de ministerios, vivienda, cultura, que sobran, a pesar de que dentro tienen tantos funcionarios como cuando la competencia estaba residenciada en un Estado jacobino centralista y unitario. Y, por lo tanto, esa proximidad respecto de lo que finalmente acabó consolidándose el 1 de enero de 2025 con ese cambio de la propiedad
que no de la gestión, porque una cosa es eso, la propiedad, y otra la gestión. Hasta 2027-2028 sigue siendo operado por Renfe. Renfe operador, con las mismas personas que hasta el día anterior, pero con nuevo jefe, con nuevo propietario, que es las instituciones vascas. Y por eso se puede hacer un elemento de aproximación. Porque, si bien es cierto que en el entorno de Bilbao hay había cuatro, pero hay tres cercanías, uno en dirección hacia Santurchi, otro en dirección a Muskiz y otro en dirección hacia arriba, es decir, a Amurrio y Llodio, que bien podría servir para esa conexión de este entorno de Amurrio y Llodio, enlazarlo con este nuevo ramal de cercanías Álava para interconectar y poder hacer un poco lo que sucede entre Bilbao y San Sebastián, entre Bilbao y Vitoria, a través de esta nueva infraestructura. Habrá que estudiarlo como posibilidad. Lo mismo que la idea de ampliar el ramal de la línea de cercanías de Muskiz en dirección hacia Castro Urdiales. Porque no tiene por qué ser sino complementario respecto de la situación que va a hacerse en algún momento del futuro de la interconexión entre Santander con un lineal que ya está incorporado dentro de la proyectada estación intermodal de trenes en Bilbao, en Abando, respecto de esa línea que parará en Laredo, parará en Castro y llegará a Bilbao. Lo mismo que la línea de Y no elimina el tren que sigue teniendo prestancia para conexión interpueblos entre Bilbao y San Sebastián, Donostia, operado por Euskotren. Una cosa no debe quitar la otra, que a veces se tenía esa percepción con la retirada de elementos. Por ejemplo, ahí tenemos la consecuencia directa con la Ruta de la Plata y con otras realidades en Soria, en Teruel, que siguen arrastrando una posición de los años 80 y de años y décadas posteriores a la hora de eliminar servicios públicos, porque se pensaba que era transportar metal, porque no había gente, pero era un círculo que se mordía a sí mismo, la pescadilla que se muerde la cola a sí misma, de entrada en el pozo y ir cada vez más para abajo, en el que se va escarbando y se va enterrando uno cada vez más. Había que romper esas dinámicas y la única posibilidad es que cada cual se administre lo suyo, hasta el punto de que, tanto en esa situación de Asturias con Cantabria, con el tema de los trenes y los túneles, se llegó a decir, por parte de las instituciones de estos lugares, que querían el traspaso, cierto es, con ciertas garantías y cierta suficiencia a la hora de la gestión, debido al distinto modelo de financiación autonómica, pero que casi preferían ocuparse ellos de esas cercanías en el caso de Asturias y en el caso de Cantabria. En el caso del País Vasco, como digo, tenemos esas tres líneas en el entorno del Gran Bilbao. Está la situación de cercanías en San Sebastián, pero faltaba triangular con el cercanías en Álava, cosa que es lo que se quería resolver. Y por eso nos encontramos con esta historia acerca de que la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, presentó los detalles de este nuevo servicio, cuyos precios se reducirán hasta el 30% con respecto a los vigentes. Próxima parada, Miranda, Vitoria, Alsasu. La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, junto al director general de Renfe Viajeros, Rafael Cortés, anunciaron los detalles de este nuevo servicio de cercanías que empezaría a circular el próximo 30 de mayo, es decir, ya el pasado 30 de mayo. De esta forma, el nuevo cercanías reforzará los servicios de media distancia de Renfe. Habrá trenes diarios y de fin de semana por la mañana, al mediodía y a última hora. Miranda de Ebro, Mazanos, la Puebla de Arganzón, Nanclares de Oca, Dangraiz, Oca, Vitoria-Gasteiz, Alegría de Ulanchi, Salvatierra-Gurain, Araya, Altsasu Estación y Altsasu Pueblo. Con esa situación de que los servicios hasta ahora, por esta línea ferroviaria, circulaban 71 servicios semanales con el trayecto completo que no cambiarán y 41 que finalizaban en Vitoria. Bien desde Altsasu, bien desde Miranda. Que a partir de ahora harán todo el recorrido. Además, se sumarán otros 25 nuevos servicios, lo que supone el 48% del total de circulaciones serán nuevas.
y de mayor recorrido que en la actualidad. Esta ampliación ha sido posible después de que García Chueca, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el presidente de Renfe, Raúl Blanco, sellaran la transferencia de cercanías ferroviarias a Euskadi el pasado 28 de noviembre. Pero la dificultad técnica que suponía poner en marcha la nueva línea ha requerido casi medio año para su definitiva implantación. La consejera ha subrayado que el objetivo que persigue el gobierno vasco es hacer del tren una alternativa sostenible frente al vehículo privado en la llanada alavesa, con un servicio fácil de usar, viable en cuanto a horarios del día a día, para acudir al trabajo, a estudiar o a disfrutar de la cultura y del ocio, y también que sea asumible para todos los bolsillos, porque solo así las personas optarán por dejar el coche en casa. 3 ejecutivos autonómicos implicados. Cabe recordar que el gobierno vasco únicamente asumió de manos del central el control del servicio, no así de la infraestructura ferroviaria que sigue dependiendo de AIF. Y que además son 3 ejecutivos autonómicos implicados en el correcto despliegue Navarra, León y Castilla junto a la propia CAF. Así las cosas, hoy por fin se ha presentado que el recorrido entre Alsasua y Vitoria-Gasteiz durará unos 35-37 minutos y unos 31-32 entre Vitoria y Miranda. Desde la capital de Álava llegará a Duranchi en 9 minutos y en 18 a Agurain. García Chueca ha recordado que el coste de esta ampliación para el gobierno vasco asciende a unos 4 millones de euros anuales. Tanto la infraestructura como las vías y las estaciones seguirán siendo competencia por el momento del gobierno central a través de ADIF. Pero eso cambiará. También se ha dado a conocer las paradas de nuevo tren de cercanías, estaciones en Achasu, Araya, Agurain, Duranchi, Vitoria, Iruña de Oca, la Puebla de Arganchón, en Condado de Treviño, Manzanos, otra vez en Álava, y la localidad, por ahora bulgaresa, de Miranda de Ebro. En el caso de Manzanos, Puebla de Arganchón y Nanclares solo verán cómo estacionan algunas de las frecuencias, todas las nuevas y las prolongaciones, si bien todos los trenes pararán en Miranda, Duranchi, Agurain, Araya, Achasu, en la estación central o en el apeadero, en función de los casos. Las estaciones de recorrido reabrirán sus vestíbulos, cerradas desde hace tiempo, respondiendo así a una vieja demanda de sus personas usuarias. De esta manera, sus pasajeros podrán esperar a cubierto la llegada de estos trenes y podrán acceder a las máquinas que expiden los billetes. Así pues, ciertamente nos encontramos con una mejora, donde por ejemplo los billetes también se podrán adquirir como hasta ahora a través de la web de Renfe y de las oficinas de atención presencial, y las reservas de los asientos seguirán siendo necesarias antes del viaje. De momento no se podrá pagar con la tarjeta VAT, aunque se trabaja para lograrlo, aunque el proceso llevará algo de tiempo. Esto implica que las personas que no tengan el abono mensual deberán adquirir un billete sencillo en la web de Renfe o las estaciones y apeaderos. El precio de cercanías supone una reducción media del 30% sobre el precio actual. La consejera ha destacado que el servicio será gratuito con los abonos de cercanías y media distancia que se estableció con el gobierno central y que siguen vigentes en principio hasta el 30 de junio. La gratuidad se logrará al realizar 8 viajes en el periodo de vigencia del abono, con una fianza de 20 euros que se devuelven una vez que finaliza ese plazo y se ha cumplido el mínimo de viajes requerido. La adquisición de los billetes ocasionales, así como los abonos gratuitos, los trámites y la solicitud de información podrá ser realizada en cada una de las estaciones, tanto en la web y en las oficinas de atención presencial a las personas usuarias en Vitoria-Gasteiz, como a través del sistema de atención telemática ARES, implantado en las demás estaciones: Miranda de Ebro, Manzanos, La Puebla de Arganchón, Iruña de Oca, Alegría Duranchi, Agurain, Araya y Alchazu. Este permite conectar telemáticamente en castellano y en euskera con personal de Renfe que atenderá sus peticiones a través de videollamada y expedirá los títulos que sean precisos, y que la propia máquina situada en los vestíbulos de las estaciones facilitará a las personas viajeras. Y ha hecho un llamamiento, la consejera también, a los vecinos de la llanada alavesa para que apuesten por el tren para sus desplazamientos, ya sea por motivos de trabajo, de ocio, puesto que solo con cambios en nuestras rutinas vamos a poder cumplir el objetivo de descarbonizar nuestros traslados y dar el salto a la movilidad sostenible. Evidentemente hay cosas que mejorar, hay elementos que incorporar, debido a que, pues todavía hay que trasladar la complejidad de la red para que sea parte del País Vasco, como supone las carreteras,
será objeto seguramente de negociaciones políticas, el Grupo Vasco estará ahí trabajando en ello, pero ya visualmente se tiene unas cercanías de Álava, si bien provisionales, que se irán mejorando, pero ya están aquí. Y por tanto ahí está el fruto de los esfuerzos del Grupo Vasco y de las instituciones vascas a la hora de mejorar la accesibilidad y el transporte también de ferrocarril, con lo cual ya la adquisición de esta competencia en medios humanos y materiales ha tenido ya una consecuencia positiva e inmediata para los alaveses y alavesas. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean. Y Treviño Arabada.